Moyano empezó hablando un poco acerca de sus causas judiciales, después obviamente vinieron el tiempo de los palitos, ¿eh? En ningún momento lo mencionó a Macri, ¿sí? Cuando empezaron algunos cánticos en contra de Macri, que él los frenó, dijo no es el momento para cantar en contra del presidente, pero sí después criticó un poco el tema de los jubilados, el tema de la reparación histórica, que a ver, en realidad no hubo mucha plata más para los jubilados, también habló acerca de las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri, que en realidad era el foco disparador de esta marcha, obviamente, en el día de ayer, multitudinaria, sin lugar a dudas, aunque algunas cifras dicen un número y otras, pero mucha gente igual estuvo presente ahí en Avenida Belgrano y 9 de julio. Para analizar, obviamente, lo que pasó en el día de ayer, las repercusiones que va a traer en el día después, esta semana, estos días que le siguen, bueno, obviamente está Pablito, como siempre, con toda la información, y recibimos y le agradecemos, obviamente, por haber venido a Juan Manuel Morena. Él es periodista especializado justamente en gremios, es director de la agencia de noticias sindicales Mundo Gremial. Gracias, Juan Manuel, por haber venido. ¿Qué tal? Muchas gracias a vos. Bueno, a ver, para arrancar, ¿cuál fue tu impresión del acto de ayer de Moyano? Que Moyano puede generar semejante acto técnicamente él solo. No hay otro dirigente hoy gremial que pueda generar semejante acto, pero que dejó a las claras que está solo, te diría, en términos de congresales dentro de la CGT, porque los gremios que lo acompañaron son gremios chicos. Entonces, lo que da nacimiento a un proceso, te diría, social, político-social, sindical, una especie de un nuevo MTA de los 90, reeditando con otras fuerzas, y esto da pie, te diría, a un reacomodamiento del campo popular, llamémoslo, en vistas al año que viene, ¿no? A ver, vos de tu perspectiva, a ver, te especializaste hace muchos años en los gremios. Ayer se hablaba, a ver, había, con lo que era la marcha de Moyano, había algunos que decían, es por los trabajadores, es por la crisis económica que hay, o por las políticas, digamos, en contra de las políticas económicas de Macri, y hay otros que dicen que en realidad era más por, digamos, sus causas, por esta persecución de la justicia que tiene Hugo Moyano, no solamente dentro de lo que es la obra social de camioneros, sino también independiente. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Vos creés que fue en realidad una marcha más social o es como una especie de ambas? Yo creo que hay cosas que en lo político muchas veces tienen un disparador y terminan en otro campo. Digo, hay cosas que uno no puede controlar. Creo que muchos sectores movilizaron, independientemente de las causas que empiezan a avanzar sobre Moyano, tuvieron otros motivos, pero queda claro que en el discurso de Moyano, que tenía un fuerte pie en este tema, porque él mismo sale a aclarar. Lo primero que dijo... Fue lo primero que dijo. Exacto. Entonces, para él ese punto. Para el resto de las organizaciones sociales y sindicales y políticas, que había muchas, te diría que eran otros los puntos. Ahora, creo que esta cuestión del mensaje difuso, o de muchos mensajes, también permite no expulsar a otros sectores. Creo que fue una estrategia para poder incorporarlos. A ver, ayer hubo mucha gente, hay cifras, Pablito, que difieren, lo hablábamos hace un rato, con respecto a algunos, la policía dice que son 90.000, bueno, desde camioneros dicen que son 200.000, no es lo que importa, ¿no? En realidad no, es una discusión vieja esa. Es una discusión vieja. No se discute más el número, porque si son 100.000 o son 200.000... Sí. No es que si fueran 100.000 es un acto que vale menos. Claro. ¿Entendés? No tiene mucho sentido discutir ese número. Hoy no importa eso. Sí, en grandes términos. Si hubiera sido una multitud raleada con muchos agujeros y poca gente, eso sí, hay que decirlo. Pero no en el número, en el concepto. El concepto es que esta fue una marcha multitudinaria. Ajá. A partir de ahí hay que hacer el análisis. Ahora, ¿quién sale ganando y quién sale perdiendo? O por lo menos, ¿quién fue el gran ganador del día de ayer? ¿Moyano o el gobierno? No hubo grandes ganadores. ¿Hubo algún perdedor entonces? Tampoco, no hubo grandes perdedores. Hay como una especie de... Sí, todo sigue más o menos parecido, creo yo. Igual ahora lo vamos a discutir con Juan. Sí, claro, la idea es hablar entre todos. Pero me parece que hubo... No es un empate tampoco, porque tampoco había una pulseada en términos directos. Fíjate vos que Moyano elude a Macri. Elude a Macri. Yo te quiero contar algo que pasaba a la misma hora. Casi a la misma hora, esto pasó absolutamente inadvertido. Un poquito antes, en el horario de tribunales, el abogado de Moyano se presentó en tribunales con 8 carpetas donde llevaba todos los bienes de Moyano.
Todos, 8 carpetas. De toda la familia y todos los integrantes. De toda la familia, todos los integrantes, la esposa, las esposas, los hijos, los hijastros, qué sé yo, todo el mundo. Sí. ¿Por qué hizo esto? Porque hay un juez... Eso fue un pedido de la justicia, que aclararlo. No fue pedido de la justicia? Fue voluntario. Fue espontáneo, se le dice. O sea, él se presentó antes de lo que fue la marcha espontáneamente a declarar sus bienes. Claro, ¿por qué? ¿Pero por qué lo hizo? ¿De bueno no? No, para no tener después... No, escúchame. Un juez que obtuvo el levantamiento del secreto fiscal sobre los bienes de Moyano. Es decir, que tuvo que el juez pedir que le autoricen a que, en el caso de Moyano, él pueda conocer los secretos fiscales. Cuando el juez consiguió esto, Moyano ayer se presentó, a través de su abogado, con toda la documentación, que hay que ver cuán verosímil es, pero con toda la documentación sobre el patrimonio de las 8 carpetas. Pero a ver, si hace esto justamente antes del acto, ¿no desentona un poco con el propósito del acto? El propósito del acto, teóricamente, eran los trabajadores, pero él presenta justamente antes, unas horas antes, como dice Pablo, el tema de su patrimonio y desentona un poco. Sí, vos marcás, digo, quién salió perdiendo y quién salió ganando. Hay un juego oriental de fichas que también es de quién están, cómo se van posicionando. Sí, claro. Creo que lo de ayer es un reposicionamiento de un tablero que todavía me parece que le falta algunos pasos dar. Sí. En lo político, también en lo sindical, porque empiezan otros caminos. Entonces, yo creo que lo de ayer, tanto en la presentación como en la justicia, el acto, los acuerdos políticos con los sectores sociales y Unidad Ciudadana en gran medida, creo que es un reposicionamiento. Y no es ni ganadores ni perdedores. Si me preguntás en términos del gobierno, en el marco de la oposición, tal vez es un enfrentamiento a una figura que le favorece al gobierno, claro, porque no puede resumir en Moyano una opción política. Tal vez el espacio lo consiga. Y por algo más, porque lo arrumbaron a Moyano. Políticamente lo fueron empujando a los brazos de Cristina Kirchner, al kirchnerismo. Y ayer este kirchnerismo se presentó con su faceta impresentable, ¿no? Donde los pusieron lejos para que no se vieran mucho, estaban a 2 cuadras los kirchneristas. Sí, no estaban ni siquiera cerca del Pero escenario. había ido Eve Bonafini creyendo que era una marcha en defensa de los pibes chorros. Sí, es verdad. Zaffaroni pensando que Macri no va a terminar el mandato. Máximo Kirchner. Máximo Kirchner, que tiene causas judiciales por todos lados con toda su familia. Sí. Y aparece como un rockstar, lo dijo él, Aníbal Fernández. Estuvo ayer también. Sí, haciendo declaraciones y mostrándose. O sea que son todos rostros que espantan a una gran parte de la sociedad con los que quedó asociado Moyano. Pero sin embargo ayer se hablaba de una unidad también, de una unidad en contra de lo que es el gobierno de Macri. Ayer creo que fue Yasky que habló acerca de una unidad, no solamente gremial, hay que ver también después cómo se para el escenario de un año electoral el año que viene, 2019. A ver, ¿esta unidad se puede mantener en el tiempo o en realidad es una hora porque nos sirve ahora y por ahí el año que viene ya se derrumba? Yo creo que es un proceso que tiene etapas. Sí. No sé si la expectativa de Yasky en lo político, pero sí en lo táctico con algunos sectores sociales y sindicales, esta cuestión que te decía de un nuevo MTA, un nuevo Frente Social Sindical, que acuerden en una agenda programática, en algunas acciones, que ellos dicen de debilitar algunas políticas del gobierno que afectan a grandes sectores de la sociedad, pero me parece que eso hoy, en términos políticos, no se puede traducir. Digo, con esta marcha no alcanza para hacer un proceso político. Por eso no hay que ser como... Ellos creen que no hay que ser como la izquierda para enamorarse de grandes marchas creyendo que eso genera procesos políticos. Esto cambió, me parece que en la Argentina, ¿no? Sí. Por lo menos. Ahora, Pablito, ¿vos qué pensás? De cara a un futuro. La alianza, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan. Y la alianza, ahí hay dos grupos, ¿no? Tenés por un lado los que estaban arriba del palco. La alianza con Yasky, con Micheli, que viene de antes eso, venía gestándose, no sé a dónde va a parar eso, porque eso depende también de lo que pase adentro de la CGT, de la ruptura de la CGT tripartita, etcétera. Desde el punto de vista político, me parece que nos estamos olvidando de la presencia del trotskismo ayer en la 9 de julio.
Y hay que recordar el origen ideológico de Moyano. Moyano viene de la derecha peronista. Moyano de joven era militante de grupos de derecha peronista, que detestaban a la izquierda y que a su vez eran señalados los sindicalistas como la burocracia sindical. Eso ayer se unió mágicamente. Estaba el Partido Obrero y defendiendo a Moyano. Está bien, de una forma más o menos tímida, porque estaba a un costado, lejos, también los pusieron lejos, sí, y ellos aceptaron estar lejos. Sí. Pero lo principal es que no hubo violencia. Es la primera vez que se juntan tantos, tan distintos, y no hay violencia. Es que o sea, eso me parece que favoreció. Algo hay. Claro, bueno, eso fue algo a favor, digamos, de la marcha, ¿no? Sí. Porque le dio legitimidad, justamente. Porque si hubiese habido incidentes, como en otras marchas anteriores, o incluso en diciembre que tuvimos incidentes graves, eso hubiese hecho perder un poco de legitimidad a lo que fue la marcha de ayer. Evidentemente todo funcionó en orden, correctamente como tiene que ser, y eso como que le da una bala a Moyano. Sí, yo creo que Moyano lo que lee y replica una fórmula que le sirvió en los 90 y lo dice en esa cita de hay derrotas relativas, sí, y victorias transitorias. Yo creo que lo que quiere decir, y de alguna manera su lectura es, si nosotros resistimos en los 90, fuimos actores principales o protagónicos del 2000. Sí. Si nosotros resistimos este proceso, somos actores protagonistas del proceso que viene. Entonces, esta es una lectura de alguien que tiene también cintura, que reconocérselo, resistió en los 90. Acordó con Kirchner, enfrentó a Cristina, acordó con Macri, enfrenta a Macri, y esa cintura, habla también de un dirigente con algo de experiencia. Se lo vio viejo ayer. Pero Juan, esa resistencia, entre comillas, de los 90 de Moyano, que será muy digna, muy noble, todo lo que quiera, pues fue un fracaso. Menem igual destruyó la industria nacional, sí, igual gobernó 10 años y medio. Sí, Moyano habrá quedado bien parado porque era uno de los pocos dirigentes sindicales que no era menemista. Claro. Y eso lo enaltece. Ahí Pablo, pero no le fue bien. Él ahí ve lo relativo, porque él lo que dice, a mí posteriormente eso me valió un reconocimiento y un crecimiento de mi organización. Porque después hay que verlo desde la óptica de él. Él pasó de ser un sindicato relativamente mediano chico a ser técnicamente el sindicato más importante del país. Gracias a Néstor Kirchner. Seguramente. No gracias a su oposición a Menem. Fue gracias a Kirchner. Seguramente. Bueno, Menem también destruyó los trenes y favoreció el transporte camionero. Pero el que consagró eso fue Kirchner. Sí, es lo que contaba Pablo hace un ratito. Ahora, tengo que ir cerrando, Juan Manuel, pero sí, para hacerlo cortito. El otro día me metí justamente, bueno, él es el director de Mundo Gremial, y hablabas recién de Moyano, se lo vio viejo. Y generalmente todos, durante varios años, vemos siempre las mismas caras, dentro de lo que son los gremios, los sindicatos, siempre vemos las mismas caras, muchas de esas caras que en realidad no tienen una buena imagen positiva. Seamos honestos, Moyano, si vos ves encuestas, no tiene una imagen positiva por parte de la población. Es por eso que tampoco se postula políticamente, ¿no? Porque no creo que llegue a mucho, más allá de la movilización de ayer. Ahora, hay personas que vienen en reemplazo, no sé, unos sub-45, por ejemplo. El otro día leí la nota justamente en tu portal. ¿Hay gente nueva que puede llegar a venir? Sí, hay gente nueva, primero por un aspecto natural, porque... Pero lo dejan a eso, porque siempre vemos la misma cara. Digamos... O se aferran al poder, ¿me entendés a lo que voy? Sí. El sindicalismo yo creo que sufre en la historia... Sí. Una falta de ejercicio en una organización que es permanente, porque la particularidad del sindicato, una característica que son asociaciones de tipo permanente, sí, que en toda su historia el ejercicio de recambio fue a partir de los golpes militares y la intervención en los sindicatos. Sí. Vuelta a la democracia, no tuvieron esa situación de intervención. Entonces, el carácter permanente hizo que muchos dirigentes se aplomaran. Yo creo que viene otra dirigencia con otros valores, claro, y hay una dirigencia joven con los mismos vicios. Pero te diría que en el trasfondo de la movilización de Moyano, la mayoría de los gremios que lo acompañaron son conducidos por jóvenes, sí, claro, particularmente por lo que viste en la nota. Sí. Brey de Aeronavegantes, Flores de AEFIP, de ATE Catalano. Me parece que hay una dirigencia joven que empieza a aflorar. Que tiene nuevos valores. Que tiene nuevos valores, que también tienen... Pero que no tengan las mismas manías, ¿no? Tienen otras actitudes, claro, tienen otras inquietudes. También ellos están más emparentados con la cuestión de la comunicación, sí, y la relación con el afiliado.
Pero esto no garantiza nada. Me parece que el sindicalismo tiene que empezar a pensar sus propios institutos de recambio y es un debate que ellos se dan. Cortito, Pablito, dale, que... No, agrego a este análisis bien conocedor de Juan, Sí. el caso particular de los Moyano. Es un sindicalismo hereditario. Sí, claro, bueno. Dale. ¿No? Atrás de Moyano, ayer en el palco, veías alentando ¿a quién? Al hijo, a sí, Facundo, no solamente a Pablo, que alentaba a la multitud claro. para que lo vive al padre. Exacto. Sí, exacto. eso es así, pero los sindicatos también que de alguna manera apoyaron a los Moyanos, por ejemplo, en el caso de peajes, Facundo se corrió, ahí está Sánchez, va a estar dos periodos y seguramente se corra. Unión Informática, otro sindicato importante en la actividad en la Argentina, Sí. después de la soja, la industria que más se exporta en la Argentina es la informática. En el primer periodo de la conducción del sindicato hubo cambio de mandato. Digo, estos son focos que dan esperanzas. Bueno, eso está bueno. Invitamos a todos, obviamente, a visitar el sitio. Igual, te agradezco, Juan Manuel, por haber Muchas venido. gracias a Es Juan ustedes, Manuel por favor. Morena, que es periodista especializado en gremios y es director de la agencia de noticias sindicales Mundo Gremial. Ahí se meten y está toda la información.